juntos hace pocos meses en Madrid, que nos une también este interés de poder estar presentes en este momento tan rico y al que poco a poco estamos volviendo a encontrarlo, que es el de la despedida y el de saber que hasta el último instante de nuestras vidas somos absolutamente capaces de ser amados y de dar amor. Así que os recomiendo este documental que se llama Final de partida. Bien, a esto me refería cuando, ¿por qué traigo esto a colación? Que esta frase de trata de rociar tu dolor con belleza, pues la rescato de esa serie, de ahí que lo recordara. Pero muy bien, vamos a trabajar un poquito. Hay 3 puntos esenciales que podemos irlos investigando un poquito en conjunto, pero irme acompañando con vuestros razonamientos también en vuestra intimidad. Podríamos recordar cuáles son mis sufrimientos, ¿sí? Preguntaros cuáles son vuestros sufrimientos. ¿Alguien quiere contarme cuál es el sufrimiento? De a uno, no os apuréis. Ok, la pregunta al revés. ¿Hay alguien que no sufra? Que levante la mano. Ok, bien. Ya tenemos ahí un punto de partida. Aunque no lo verbalicemos, pero pensad cuáles son vuestros sufrimientos. ¿Qué os hace sufrir? Por nimios o inocentes que parezcan. No dejéis ningún sufrimiento de lado. Pensad cuáles son las causas de esos pesares, de dónde se originan esos sufrimientos. Y preguntaros también cómo puedo soltar la inquietud de la esperanza o del dolor, del miedo. Cuando hablo de esperanza y cuando hablo de miedo, no las estoy juzgando. Todos tenemos, como decía en el comienzo de la charla, miedos y esperanzas. Es muy humano, es absolutamente natural. No es patológico. En todo caso, podemos prestar una mirada algo más atenta a esos miedos desmedidos y a esas esperanzas que en un punto sabemos que no van a ser satisfechas. Es más, en un punto del recorrido que os invitamos a hacer con Fernando, es no tanto observar el miedo y la esperanza, o lo que nos da miedo y lo que nos da esperanza, sino qué es el miedo y qué es la esperanza. Y fundamentalmente, quién o qué es lo que siente miedo y esperanza. Hay un recorrido cada vez más profundo. Podemos comenzar desde la superficialidad, o desde la superficie, no desde la superficialidad, sino desde la superficie, para ir definiendo cuáles son mis sufrimientos, cuáles son las causas y los pesares, cómo puedo soltar la inquietud de la esperanza o del dolor. Pensar qué me hace sufrir, qué estoy haciendo al respecto, cómo me siento, ese diálogo íntimo que muchas veces lo hemos perdido con nosotros. Solemos vivir muy cerca de nosotros, pero somos o son pocos los que viven en sí mismos. Vivimos siempre muy cerca de nosotros, pero no en nosotros. Así que el hecho de preguntarnos si el sufrimiento, cuál es su origen, qué estoy haciendo al respecto, si lo vemos como inevitable, cuáles son nuestras reactividades, si culpamos a los demás, si nos evadimos de nuestros sufrimientos, si nos quedamos atrapados en él. Hay muchos interrogantes para explorarnos. Estos pueden ser algunos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de estas 3 fuerzas, de estos 3 impulsos que nombraba y cómo interactúan dentro de mí? Podemos avanzar un poquito más en esto que estoy tratando de resumir en estos 3 puntos y comenzar a explorar cuáles son las causas de estas inquietudes, de estos pesares, y reconocer que no solo es trabajar con ellos, sino fundamentalmente trabajar con las causas y con las condiciones del sufrimiento. Trabajar con el origen. Aprendemos a enfrentar el miedo y la esperanza con curiosidad y con apertura. Estos son 2 puntos muy necesarios, ser muy curiosos, ¿sí? Y además de curiosos, tener la apertura, que eso nos da también la práctica contemplativa, la práctica meditativa. Establecer una suerte de brecha consciente
entre lo que ocurre en nuestra mente y cómo nos estamos relacionando con eso que está ocurriendo en nuestra mente. Somos a la vez el que investiga y lo investigado. Por eso es tan importante la curiosidad y la apertura. Aprendemos qué son el miedo y las esperanzas, de dónde vienen. Seguir nuestro recorrido pensando en cómo puedo soltar la inquietud habitual de la esperanza o del dolor del miedo. En principio, reconocer que es normal sentirme así. Así que cuando os veáis en algún apuro, en algún aprieto, deciros, como la nana que nos cantaban nuestras abuelas, es absolutamente normal que me sienta así. Si me siento angustiado, si me siento triste, irritado, es absolutamente normal que nos sintamos así. Luego vamos a ver qué hacemos con ello, pero integrarlo como una normalidad. Eso es lo que nos pasa. Reconocer al mismo tiempo o en cuanto podamos las condiciones y las circunstancias favorables que nos sostienen, como para poder acercarnos al miedo y a la esperanza desde el agradecimiento. Yo creo que es uno de los mejores tributos que podemos hacer a todo lo que hemos recibido en nuestras vidas, a reconocerlo. Yo creo que cualquiera de nosotros que llamen a su puerta y alguien se presente, como nosotros nos presentamos a nuestra madre, desnudos y sucios, no creo que la acogeríamos en los brazos tal como nos acogió nuestra madre. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos ha dado la vida, todo lo que nos ha sido enseñado. Y aquí el punto está poner el énfasis en aquello que hemos recibido y que nos ha permitido llegar hoy a este encuentro. Y desde ese agradecimiento, pues que salgan también las fuerzas vitales para poder gestionar a través de ese reconocimiento o a partir de ese reconocimiento nuestros pesares, nuestros miedos y nuestras indefiniciones. Hace un tiempo leí en uno de los libros de Pema Chodron, creo que era Cuando todo se derrumba, seguramente, decía dos frases que me han impactado mucho. Una es: solo en la medida que nos exponemos a la aniquilación una y otra vez, podemos hallar en nosotros aquello que es indestructible. Y el miedo es la reacción natural de acercarnos a la verdad. Esto me impactó casi más que lo otro, ¿no? ¿Por qué dice esto Pema Chodron? De que el miedo es la reacción natural de acercarnos a la verdad. Esta fue una pregunta que me asaltó y que me llevó un tiempo a masticarla. Cuando el mundo se abre bajo nuestros pies, puede ser un momento de enorme caos o de gran claridad. Puede llegar el miedo y la angustia, o pueden entrar también en escena la comprensión, la ternura y la sabiduría, o al menos algunos atisbos de comprender lo que nos está pasando, de desarrollar ternura por aquello que nos está sucediendo y de un aspecto de sabiduría que nos lleve a entender por qué estamos reaccionando o lo que estamos atravesando y de qué manera lo estamos haciendo. En definitiva, es posible que nos demos cuenta que estamos a punto de entrar en el auténtico mundo, donde palpita la incertidumbre. El pulso vital del mundo es el cambio, la interdependencia y la incertidumbre. Y la sensación de no tener seguridad absolutamente de nada. Este es un punto que nos trae la sabiduría, comprender que no hay absolutamente nada asegurado. Y lejos de darnos temor o inestabilidad, creo que nos da mucha fortaleza y nos da cierta cintura para poder ir relacionándonos con el cambio y con la interdependencia y la impermanencia. Cuando descubrimos que el mundo se ha abierto bajo nuestros pies, creo que hay dos opciones. Una es la de encerrarnos de manera claustrofóbica en nosotros mismos, y como toda relación claustrofóbica, eso nos intoxica. O entrar con la apertura, con la claridad, en contacto con el pulso de la incertidumbre. Muchas veces pensamos que la cuestión es pasar rapidito
y de puntillas por las pruebas que nos pone la vida. Rapidito y de puntillas para superar los problemas. Pero en realidad también vamos comprendiendo que las cosas muy rara vez se resuelven, ¿no? Que la gran parte de las cosas quedan irresueltas, porque hay un cambio constante. Que algo quedara resuelto, quedaría que ya no estaría, o sería afirmar al mismo tiempo que ya no está sujeto a cambio y no depende de ninguna otra cosa, más que de sí misma. Solemos experimentar que nuestra realidad se cae a pedazos, ¿no? Pero bien, muchas veces hemos juntado esos pedazos y más de una pieza de este puzzle vital se nos ha perdido y queda la silueta de la ausencia. Pero simplemente eso es lo que nos sucede. Es simple, no digo que sea doloroso, que no sea doloroso, que no sea traumático, que no sea difícil. Digo en un punto que es simple, porque eso es lo que simplemente ocurre, ¿no? Cuando comprendemos e integramos más allá de la intelectualidad la simplicidad de las cosas, la curación proviene del hecho de dejar espacio para que esto ocurra, ¿no? Espacio para la pena, espacio para el alivio, espacio para la pasión, espacio para la alegría. En definitiva, espacio para el miedo y la esperanza. Ese espacio nos permite la gestión emocional del miedo y de la esperanza. Cuando vivimos una gran decepción no sabemos si ahí se acaba la historia o comienza una gran aventura. Y esto también es la impermanencia. Mientras pensemos que las cosas son estables, que no son cambiantes, que no son más que uniformes y constantes, siempre surgirán las contradicciones y por lo tanto la incomodidad o el sufrimiento. Anhelar una constante seguridad es, en parte, el origen de nuestra frustración y de nuestro dolor. Solemos establecer esa referencia. Esto no va a cambiar, esto es así y esto estará por siempre. Establecemos esa referencia y todo lo que contradiga esa referencia ilusoria que hemos establecido es lo que nos causa sufrimiento. Cuando caemos en las aguas del sufrimiento, o dicho de esta forma, si no sabes nadar, cuando caes al agua, el miedo hace que te agites, ¿no? Y la agitación es más fácil que te lleve al fondo del mar que a que flotes, ¿no? Cuando te caes al agua sin saber nadar y te agitas, en vez de permanecer con calma y quietud, ¿no? Como cuando medianamente sabes comportarte, ¿no? Aunque más no sea haciendo la plancha, ¿no? Puedes utilizar aquello que te llevaba al fondo como punto de apoyo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ok. ¿Sabéis nadar entonces? ¿O no? ¿Y sabéis de qué estoy hablando? ¿Sí? Ok. Entonces, llevando esta metáfora, cuando nos caemos en las aguas del sufrimiento y nos agitamos, tratando de encontrar una tabla salvadora, nos aferramos a lo que sea. Nos aferramos a una nueva relación de pareja, nos aferramos a un nuevo trabajo, nos aferramos a un nuevo ordenador, nos aferramos a lo que sea, pensando ilusoriamente que esa tabla nos habrá de llevar a la orilla. Pero ya se encargará algún otro tsunami emocional de dejarnos otra vez a nosotros solitos sin ninguna tabla que nos permita llegar a la otra orilla. Y la única manera de poder llegar a la otra orilla de la calma y de la seguridad es integrar a través de la comprensión de la impermanencia que las aguas agitadas del conflicto pasan a ser nuestro punto de apoyo. La vida en eso es un buen maestro y un buen amigo y nos muestra que las cosas están en permanente transición y que las cosas no siempre suceden a gusto de nuestros sueños. También nos enseña que el hecho de sentirnos fuera de sitio, en un estado de descentramiento, puede ser una situación de un potencial de riqueza extraordinario. Una situación en la que ya no permanecemos atrapados por nuestros preconceptos y nuestras rutinas emocionales y podemos abrir verdaderamente nuestros corazones y nuestras mentes, más allá de los anteriores límites que hemos ido imponiéndonos con nuestras rutinas. Es un estado muy sensible, pero no es un estado agresivo y es un estado de final abierto. Permanecer en medio de la agitación, con el corazón herido,
con el estómago revuelto, poder ser compañeros del enojo, poder ser compañeros de la incertidumbre. Nos muestra que todas estas complejidades, en un punto, son más que una contrariedad. Pueden ser un momento de gran claridad que nos conectan auténticamente con esto que nos está pasando. Inclusive nos ayuda a encontrarnos en qué punto estamos pillados. Comprobaremos muchas veces que nos muestran asuntos irresueltos y allí se abren dos caminos posibles, el de cerrarnos o el de abrirnos, el de negarnos o el de comenzar una exploración a través de la curiosidad. La mayoría de las veces nos cerramos sobre nosotros mismos, descuidando ese extraordinario potencial de aprendizaje que hay cuando aceptamos que realmente no puedo con lo que está pasando, que es demasiado, que me supera o que las cosas han ido demasiado lejos. Solemos sentirnos mal con nosotros mismos porque no tenemos la forma de manipular la situación. Nos gusta manipular la situación porque es lo que también a veces inocentemente nos da la idea de seguridad. Cuando nos sentimos mal con nosotros mismos porque observamos o comprobamos que no tenemos forma de manipular la situación e incorporar que las cosas simplemente suceden, creemos que es parte de nuestra incompetencia. Básicamente, la decepción, la vergüenza y todos los demás espacios emocionales donde no podemos sentirnos bien son como una pequeña muerte. Perdemos completamente nuestra base, el lugar al que estamos aferrados, el lugar en el que nos sentimos cómodos y seguros. Somos incapaces de mantenernos en nuestro sitio y de sentirnos por encima de las cosas. Y en lugar de darnos cuenta de que la impermanencia es necesaria para que exista el cambio, en general nos limitamos a luchar con el cambio, a luchar contra el cambio. Podríamos también explorar esta idea del miedo, y que el miedo es inquilino de la mente, que no es su dueño. Y que llegar a los propios límites, a nuestros propios límites, no es un castigo. Que por lo tanto sentir temor, intranquilidad, incertidumbres, en un punto son síntomas de nuestra salud emocional, pues nos estamos dando cuenta de lo que realmente nos está sucediendo. Ahora bien, si no nos quedamos deshechos por el miedo y el temblor, podemos tomarlos como un mensaje de que ya es hora de cesar esa infructífera lucha y de mirar directamente a la mente que se encuentra amenazada. Y no tanto a lo que sentimos que nos está amenazando. Y vuelvo a decir esto. Esto es como llevarlo a un gabinete de estudio. Y eso es para muchos nuestro cojín de meditación. Pero lo podemos hacer tranquilamente en casa. Tampoco hay que hacernos los orientales y sentarnos en un cojín forzosamente, sino en nuestro cómodo sillón en casa, tal vez con un buen té, con un buen café, y empezar a explorarnos a nosotros. Y ese punto de exploración es cuando dejamos de luchar y hacemos las paces con nosotros mismos. Una suerte de amnistía para comenzar a explorar esos territorios que sentimos donde está nuestro enemigo. Cuando el mundo se abre bajo nuestros pies y no hay referencia alguna de dónde asirse, podemos aprender y podemos confiar que no vamos a caer en abismo alguno. Y esto es uno de los puntos interesantes, que habrá algún momento en el que ya no nos interesen tanto las respuestas a los por qué, sino que lo auténticamente importante será quién pregunta, quién está preguntando. Esa es la verdadera investigación. El miedo no siempre es producto del pensamiento. Hay un miedo que obedece a un instinto elemental de supervivencia, así que sobre esto no hace que me explaye demasiado, no es necesario que lo se desarrolle demasiado. Cuando nos sentimos en una situación de riesgo vital, el miedo nos pone esta suerte de estrés que recurre a estas dos o tres posibilidades. Nos pone en marcha para combatir o para huir. Pero también habitualmente desarrollamos una suerte de miedo anticipado. Tener una mente, ser un mamífero tal como somos, con estas características de pensarnos, de tener un yo, una individualidad, recordar nuestro pasado, modelarnos, tiene pues también estos aspectos, ¿no? Que a veces
Con los temores nos vamos anticipando. Y esto sucede cuando el pensamiento y la memoria traen por similitud algo ya vivido al presente. En un punto, no podemos, aunque lo experimentemos así, no podemos tener miedo a lo que no conocemos. No hay argumentos, no hay razonamientos para tener miedo a lo que no conocemos. Nuestro miedo está en relación a algo que ya conocemos, pero nos anticipamos al miedo. Un ejemplo clásico. Cuando era pequeño o cuando era joven, hace muchos años, me mordió un perro. Ahora no me estoy pasando no me está sucediendo eso cuando estoy delante de otro perro. Pero este miedo anticipativo, este juego entre la memoria y el pensamiento traen algo que ya ha pasado a través de uno de estos tres impulsos y lo retengo allí y transformo esa realidad en la que no está sucediendo esa amenaza de un perro mordiéndome en un miedo anticipado y desarrolla mi temor y mi miedo. Sería el resumen, como me pasó aquello, pues me puede pasar esto. Los pensamientos y las emociones, podremos preguntarnos si son nuestros, si nosotros les poseemos o si ellos nos poseen a nosotros. Como decía Santa Teresa, ¿no? La loca de la casa, cuando va de un punto para otro, o cuando en la película de Frankenstein su creador le dice a Frankenstein, pretendiendo que le haga caso, yo soy tu creador, y él le responde, sí, pero yo soy tu dueño. Y eso nos pasa con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Entonces, ver si somos nosotros los poseedores, si tenemos esa soberanía para poder lidiar o gestionar miedos, temores, pensamientos y sentimientos, o si ellos nos capturan, nos secuestran y se apoderan de nuestras reacciones. Por lo tanto, a los pensamientos y a las emociones no hay nada mejor que encauzarlos o acompañarlos con la razón. Los pensamientos pueden tener el mismo comportamiento que las aguas o que los cursos torrentosos, ¿sí? Que para un mejor aprovechamiento son encauzados. Hay allí una extraordinaria energía que si la encauzas, lejos de llevarse por delante lo que encuentra a su paso, nos proveerá de energía. Somos conscientes de nuestros pensamientos. Eso es extraordinario. En el budismo solemos reflexionar sobre las características o cualidades extraordinarias que tiene nuestra vida como ser humano. Y este es uno de los puntos extraordinarios, el ser conscientes de nuestros pensamientos. Ser conscientes de lo que pensamos. No solo que estamos pensando, sino ser conscientes de lo que estamos pensando. Ser conscientes de nuestras emociones, no solo estando emocionados. Como somos conscientes de nuestros pensamientos, en general nos creemos libres y hacedores de ellos, pero en realidad no lo somos, porque la mayoría de los procesos mentales previos a la formación de pensamientos y emociones suceden de manera no consciente. Para cuando emergen nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ya han estado trabajando en el fondo de nuestro inconsciente. Por eso es tan importante el entrenar la mente, el entrenar el corazón, el desarrollar, el poder integrar y estabilizar la virtud amorosa y la inteligencia aguda, estos dos aspectos. La primera certeza de tus recursos emocionales puede surgir de una experiencia muy simple y elemental, que es darnos cuenta que es posible tener un corazón flexible, tierno y abierto en cualquier situación. Cuando venía en el tren estaba leyendo la terapia de aceptación y compromiso, que ya lleva un recorrido de mucho tiempo, pero recién ahora ya estoy curioseando un poco en ella. Y hablaba de esto, de la flexibilidad de la mente, ¿no? De la maleabilidad de la mente y del pensamiento. Tenemos allí una enorme riqueza. Hoy podríamos hablar también de la neuroplasticidad del cerebro, de la capacidad que tenemos de reconocer patrones nocivos de comportamiento y de poder cambiarlos. Como toda cosa que no se usa, como todo artefacto que no se usa, pues va perdiendo su potencia. Cuando reconocemos patrones de comportamientos, patrones neuronales de comportamientos nocivos y los vamos reemplazando y los vamos activando cada vez menos,
estamos utilizando esta capacidad extraordinaria que tiene el cerebro de cambiarse a sí mismo, la neuroplasticidad, y poder establecer a través de la recurrencia y de la disciplina de la práctica y de nuestra convicción, poder establecer nuevos patrones que estén cada vez de forma más accesible, patrones beneficiosos para nosotros y para los demás. Entonces, vuelvo a esto, esta experiencia simple, elemental, de darnos cuenta de que siempre está allí disponible esta ternura del corazón, la flexibilidad, y que está absolutamente abierto a cualquier situación, incluso en aquellas que aún no te las imaginas. Para ir acabando esta conferencia, como veis ya comienzan las buenas noticias, la conferencia está por acá. ¿Sí? En algún punto tenían que llegar las buenas noticias. Y como se han puesto de moda, o al menos yo me he empezado a encontrar con acrónimos hace poco tiempo, pues yo me he inventado el mío también. Así que vamos a compartir este acrónimo, que es PROA. Aquí tenemos 4 letras, PROA, y que podemos tenerlo como una referencia, la idea de ir desarrollando cada uno de estos aspectos que encierra cada una de estas 4 letras de este acrónimo PROA, como una idea, fíjate cómo me lo he pensado toda la noche, PROA, barco, dirección, hace un tiempo, que pongo a las 2 de la mañana, venga a las 3, creo que lo tengo, PROA, va, ya, ahí está. ¿Y ahora qué hago con esto? Pues empezar a buscar palabras que pensarán con cada una de estas letras, ¿sí? Bien, mal que mal las he encontrado, y aquí vamos. La primera de ellas es la P de percibe. Percibe las señales en tu cuerpo. De hecho, para quienes están más acostumbrados, más relacionados con el budismo, es el primero de los 4 fundamentos de la atención plena del Satipatthana Sutra. La palabra mindfulness, que hoy es tan popular, en realidad fue la primera traducción al inglés de la palabra sánscrita sati, que es atención plena. Es una palabra que tiene un recorrido milenario, que hoy nos resulta más familiar. Y fundamentalmente ese sati, esa atención plena, se desarrolla en estos 4 fundamentos de la atención plena. Luego vamos recibiendo más instrucciones para ir profundizando esta capacidad que tiene la mente de observar y de permanecer en la observación, de poder estabilizar esta apertura y esta claridad. Así que de allí traigo del Satipatthana Sutra esta idea de percibe las señales en tu cuerpo. Y esta frase que decía, que no es mía, toda frase que encontréis interesante, dad por sentado que no es mía, ¿no? Que la he copiado, desconfiad de todo aquello que os resulte interesante, no es mío. Como esto de, fulanito, eso creo que era una película, fulanito, ha vivido siempre muy cerca de él, ha vivido siempre muy cerca de su cuerpo. Vivimos a veces muy cerca de nosotros, pero no nosotros. Entonces, tomar contacto con nuestro cuerpo, la mente está muy relacionada con el cuerpo. Hay una comunicación muy directa entre la mente y el cuerpo. Estamos muy familiarizados con ello, sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores, ¿sí? Toda situación se puede reflejar en el cuerpo. Incluso muchas veces en el cuerpo, de hecho hay muchas ideas de cómo surgen las emociones. Y una de ellas es que primero se emociona nuestro cuerpo y después somos conscientes de ellas. O al menos todos sabremos que las emociones encuentran un eco en nuestro cuerpo. ¿Quién no ha tenido mariposas en una situación romántica? ¿Quién no ha tenido mariposas porque temía ser descubierto? Recuerda que puedes ayudarte a percibir lo que realmente está pasando en tu cuerpo, y eso es una invitación que muchas veces lo decimos también en nuestra intimidad al sentarnos a meditar, ¿sí? Estoy siendo en un cuerpo, integro estas situaciones, estoy en un entorno, estoy siendo en un cuerpo, y soy consciente de estar en un entorno y de estar siendo en un cuerpo. Así que la primera de las indicaciones que lo puedes llevar, y esta es la intención de seguir desarrollando en el curso, vienen los anuncios comerciales, en el curso, yo creo que vendré, me resulta interesante. He puesto en Facebook, tal vez asista. Lo puedes llevar
a un entrenamiento, o lo puedes llevar después a la vida cotidiana. No, primero, percibe qué te está pasando. Percibe la tensión en los hombros, la tensión en los músculos cuando aprietas los dientes. Percibe qué sucede en tu estómago. Percibe qué sucede en tu garganta. Percibe cómo está tu respiración. Así que más allá de percibir, o no solo percibir, para seguir con el desarrollo del acrónimo, respira. Esto siempre. Esto no es una indicación, se la sigo, no la sigo, porque esto es del budismo, yo no sé el budismo. No te preocupes, respira. ¿Sí? Ahora, pocas cosas son tan buenas como la que nos da la respiración de unificar la atención al cuerpo. La respiración, de hecho nuestras abuelas siempre nos decían, ¿no? Respira, toma 3 respiraciones. Esta idea de respirar, de ser consciente de estar respirando, de respirar con profundidad y de exhalar con plenitud, es también, además de refrescar nuestro cerebro, es un gran aporte para la gestión emocional. Es muy balsámico el hecho de, habiendo percibido lo que estamos percibiendo, llevar nuestra atención a la respiración, ayudarnos a establecer una pequeña pausa a través de la percepción y de la respiración. Recibimos una instrucción que mis amigas, compañeras de la formación de atención plena al final de la vida, atención contemplativa, la recordarán, que John Halifax nos decía y trabajaba la idea de un pecho tierno, de un frente tierno y de una espalda fuerte. Así que podemos llevar esta idea, esta metáfora de estamos de pie, así que está muy expuesto, nos encontramos muy expuestos, ¿sí? La vulnerabilidad de la que hablaba. Pero allí está nuestro corazón, y somos permeables y además es muy flexible y puede ir integrando todo aquello que nos sucede. Entonces, recuerda que a través de la respiración puedes unir estos dos aspectos, el de sentir que hay un frente sensible, que hay un pecho sensible y tierno, pero que a la vez, cuando exhalas, recuerdas que hay una espalda, que hay una columna vertebral como una referencia, como una metáfora a tus recursos emocionales que te sostienen. Respira sabiendo de un frente sensible, tierno, con una espalda fuerte. Observa. Y esto lo puedes hacer en cualquier sitio, no es exclusivo del cojín. Observa la calidad de la respiración. Pregúntate y observa. La respiración es profunda, es regular, es superficial, es ligera, es entrecortada, y además comienza a observar cuál de estos 3 impulsos que tratamos en algún momento previo de la charla se intentan adueñar de lo que sucede. El impulso de aferrarse, el impulso de rechazar o el impulso de opacar la situación o desconocerla. Acepta. Aquí la A tiene 3 acepciones. Primero, acepta. De hecho, estaba nombrando la terapia de aceptación y compromiso.